¿Tú sabes lo que es un remache? Esto es un remache. Los remaches sirven como método de unión entre dos o más piezas, y los hay con distintas formas, materiales y acabados dependiendo de dónde se vayan a utilizar. En fin, que hay de muchos tipos. Los remaches nacen como en el 1850, que es cuando se comenzó a experimentar con la construcción de estructuras metálicas. La Torre Eiffel está ensamblada con 2,5 millones de remaches. Gustav Eiffel, que no se pronunciará así seguramente, había estudiado las construcciones que se venían haciendo durante el siglo XIX. Él quería hacer una torre como de unos 300 metros, pero había un problema, y es que en ese momento todavía se hacían las cosas con piedra. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la piedra pesa muchísimo, y esto a la larga pues práctico no es, porque bueno, ya estás determinado por el peso de la construcción que quieres hacer, no puedes hacerla muy alta porque entonces pesa mucho, se te pueden agrietar los cimientos, es un follón. Por esto decidió que la torre sería de hierro. En 1887 comenzó su construcción. Todos los elementos se prepararon en la fábrica y las uniones se hicieron con remaches colocados en caliente. Cuando se enfrían, se contraen y así se fijan unas piezas con otras. Esto lo realizaba un equipo de 4 remachadores y cada uno tenía su función. Uno para aplicar calor, otro para sujetar el remache en su sitio, otro le daba forma a la cabeza y el último lo golpeaba con un mazo. Como en todos los materiales, los hay de mejor y de peor calidad. Los de la Torre Eiffel en concreto tenían la misma calidad que los remaches de las calderas de las locomotoras, flexibles y a la vez resistentes. Esos remaches aguantaban tanto las bajas como las altas temperaturas sin que se agrieten ni se rompan. Lo mejor de lo mejor. El caso es que para conseguir estos remaches de tan alta calidad había un proceso. Primero se hacían las pruebas con los materiales para ver si reunían los requisitos mínimos para poder obtener remaches de buena calidad. Tras esto venía un señor inspector, daba el visto bueno y se fabricaban los remaches. Y una vez fabricados también se les sometía a ensayos, como ser doblado en frío, golpearlo con un martillo, moldearlo en caliente, todo lo necesario para estar seguro de que tu método de unión es súper resistente, porque al final es lo que va a asegurar tu construcción. ¿Sabes cuántos remaches fueron usados para construir el Titanic? Más de 3 millones. ¿Sabes cuántos fueron sometidos a su correspondiente inspección? Ninguno. Bueno, de hecho es que ni siquiera se utilizaron los mismos remaches para todo el casco. En la parte central fueron colocados remaches de acero mediante una remachadora hidráulica, pero en los extremos usaron remaches de hierro forjado. Como necesitaron tantísimos remaches para unir las planchas de acero, usaron todo tipo de hierro sin verificar su calidad. Además es que estos últimos no podían ser colocados por la remachadora hidráulica debido a la curvatura del casco, así que tuvieron que ponerse de forma manual. Y dirás, Batia, sí, el Titanic tenía muchos remaches. Y que esto es el culpable del hundimiento del Titanic. El Titanic se hundió en 1912, pero no fue hasta 1985 que se pudo bajar al fondo para ver sus restos y coger muestras de materiales. A ver, en estos 70 años, claro, lo que la gente intuía era que el barco se chocó contra el iceberg, le hizo una raja en el lateral que hizo que se inundaran los compartimentos y esto lo llevó a su hundimiento. Pues no fue eso. El Titanic no tenía ninguna raja en el casco. El iceberg lo rozó lateralmente, pero no llegó a romper las placas de acero. Sin embargo, ¿sabéis qué sí hizo el iceberg? La fricción contra el hielo hizo que los remaches de mala calidad empezaran a saltar uno tras otro en cadena, abriendo así varias fisuras en el lateral. ¿Podría haberse evitado su hundimiento si se hubieran usado remaches de buena calidad? Bueno, pues teniendo en cuenta que el iceberg no llegó a romper el acero, es posible que el mismo accidente con unos remaches que sí hubieran pasado sus correspondientes inspecciones no hubiera tenido el mismo resultado, ya que podrían haber resistido la presión. Además es que el Titanic estaba preparado para que se inundaran hasta 4 compartimentos sin que eso pusiera en riesgo la integridad del buque. Sin embargo, al no ser una sola abertura, sino que saltaron varios remaches y se abrieron varias fisuras a lo largo del casco, esto provocó que se inundaran 6, y con 6 compartimentos inundados ya no había nada que hacer. Tú fíjate la que se lió por no poner atención a esto. Además de estudiar los materiales, también se teorizó sobre qué podría haber pasado si en lugar de intentar esquivar el iceberg hubieran chocado de frente contra él. Y es que el Titanic no fue un proyecto único, sino que formaba parte de un trío de transatlánticos: el Olympic, el Titanic y el Britannic.
El Olympic fue el primero en construirse y empezar a navegar. Tenía prácticamente las mismas características que poco después tuvo el Titanic. Dimensiones parecidas, misma estética, mismos materiales, parecían gemelos. Mientras el Titanic aún estaba en construcción, el Olympic tuvo un accidente. Básicamente se comió un buque de guerra y le dejó el morro hecho un Cristo. Madre mía, con un agujero que flipas. Bueno, pues a pesar de tremendo ostión, el barco se dio la vuelta, rumbo a puerto, llegó, lo metieron en el astillero y a repararlo. Y 0 heridos. ¿Cómo es posible que este barco en esas condiciones pudiera regresar a puerto y ser reparado y encima sin heridos? Y el Titanic con 3 aberturas en el casco no solo se hundió, sino que encima se partió por la mitad. Bueno, pues esto era porque tanto el Olympic como el Titanic tenían la parte frontal reforzada para casos de impacto que no se hundiera el barco. Por ello se cree que si el Titanic se hubiera chocado frontalmente contra el iceberg, en lugar de intentar esquivar lo que fue lo que hizo que se rozara y saltaran los remaches, sí se habría destrozado el morro, pero como el Olympic, pues quizá a lo mejor solo se le habría inundado un compartimento y la integridad del barco no habría corrido ningún riesgo y tampoco se habría muerto un poco más de la mitad de los que iban ahí. Pero no te vayas a pensar que este era el único problema del Titanic, porque durante su construcción fue sacado 2 veces del astillero para reparar al Olympic, que tuvo 2 accidentes y como ya estaba de servicio pues tenía prioridad. Esto implicó pues que faltaba mano de obra porque se tenían que ir a reparar el Olympic y que se les echaba el tiempo encima, o sea que se tenían que dar vida para terminarlo, estuviese bien o no. El timón era considerablemente pequeño para el tamaño gigantesco que tenía el barco. O sea, esto quiere decir, y ellos lo sabían, que ante una emergencia el barco no iba a poder girar con la suficiente rapidez para evitar una colisión. Antes del viaje inaugural, y el único que hizo, se produjo un fuego en la zona de calderas. Pero es que empezó el viaje y el fuego no se había extinguido. La peña estaba en plan, no, bueno, esto pasa mucho, sí, ya se apagará. Se llegó a pensar que las bajas temperaturas del agua también fueron un factor clave para debilitar el acero del casco, por lo tanto a este material también le hicieron pruebas. Vale, pues los resultados era que no hacía falta que estuviera el agua fría, porque el acero ese ya era frágil a temperatura ambiente. También se habló mucho de la cantidad de botes salvavidas que había, y es que a bordo iban unos 2.200 pasajeros y había un total de 20 botes salvavidas, es decir, que había capacidad para la mitad de los pasajeros. Pero lo curioso es que no se estaban saltando la ley. De hecho, la ley lo que le exigía es que llevara 16 botes. Y ellos dijeron, bueno, vamos a poner 4 más, por si acaso. Durante el viaje, el transmisor principal de radio se averió. El día del hundimiento restauraron las comunicaciones. Los radiotelegrafistas dieron prioridad a los mensajes personales de los pasajeros que se habían acumulado en esos 2 días, pasando desapercibidas las advertencias que estaban recibiendo de avistamientos de iceberg por parte de buques cercanos. Y luego, en el momento del incidente, el buque que estaba más cerca, que era el SS Californian, no acudió al rescate porque no interpretó bien las señales de auxilio. O sea, es que todo mal, es que no les salió nada bien. En fin, esto no tiene ningún tipo de metáfora ni nada parecido, o sea, ya está.